Hola hermanos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien en esta nueva oportunidad que tenemos hoy de compartir la palabra del Señor. Estaremos en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y estamos en la segunda y última parte de este capítulo. La vez pasada estuvimos viendo acerca de cómo la resurrección de Cristo Jesús es muy importante que nosotros la conozcamos y veamos a través de la Escritura los diferentes pasajes que nos hablan de la resurrección de Jesús. Pablo nos ha estado expandiendo acerca de este gran evento para la fe cristiana. Es el pilar principal de el Señor Jesús venir a la tierra, haber nacido, haber vivido entre los hombres, haber hecho milagros y muchas otras cosas, compartido el amor de su Padre Celestial a los seres humanos y mostrarles el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y después, habiendo sido crucificado y sentenciado a muerte, en la cruz Él expiró, dio su vida por nosotros y luego Él resucitó de entre los muertos. Entonces, lo que hemos estado viendo, ahora lo vamos a ver en el caso acerca de que los cristianos también vamos a resucitar de entre los muertos. Cuando decimos cristianos, toda aquella persona que ha recibido a Jesús o a Cristo Jesús en su corazón como su Salvador personal, por la fe, creyendo en que Él nos limpia de todo nuestro pecado. El pecado, las ofensas en contra de Dios, nos separan de Dios y solamente el sacrificio perfecto, limpio y consagrado para ofrecerlo a Dios a través de la persona de Jesús nos puede dar la vida eterna. Entonces ahora vamos a estar viendo en la segunda parte, Primera de Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 35 hasta el final, hasta adelante. Vamos a ver ahora también la importancia que hay de la resurrección de Jesús, puesto que también esto quiere decir, así como Él resucitó de entre los muertos, también nosotros hemos de resucitar. Y bien, leamos los primeros versículos, comenzando en el versículo 35. Y dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y esto es una pregunta, ¿verdad? Así como la leemos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Ahora recordemos que según la filosofía, las enseñanzas y lo que se había penetrado en la comunidad de Corintio o en los griegos, ellos no creían que las personas pueden resucitar de entre los muertos. Y claro, porque ellos no conocen el poder de Dios, no conocían el poder de Dios, según sus filosofías y creencias religiosas de entonces, las personas no podían resucitar. Entonces, Pablo hace esta pregunta, así es que se cree que las personas, los muertos, no pueden resucitar. Y luego, ¿con qué cuerpo vendrán? Entonces diríamos, bueno, y si pueden resucitar, ¿cuál es el cuerpo con el cual ellos vendrán? Y vemos cómo para ellos era increíble que una persona pudiera resucitar. Nos damos cuenta, por ejemplo, en Hechos 26, 8, cuando Pablo está enfrente del rey Agripa y él dice esta declaración cuando él está compadeciendo delante de este personaje. Y Pablo dice esto en el versículo 8 de Hechos 26, 8. Comienza diciendo, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y él lo está poniendo en una manera como irónica. ¿Cómo es posible que se crea, que se piense y que se viva con esa creencia en sus pensamientos de que es increíble que Dios resucite a los muertos? Y bueno, nos damos cuenta que Pablo nos lo va a esclarecer en los versículos que vemos
en 1 Corintios, regresando, cómo es que el poder de Dios es tan increíble, es increíble para nosotros, difícil de entender, cómo es que Dios puede también resucitar a los muertos y darles nueva vida. Y entonces en el versículo 35 que hemos leído, la pregunta es, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Cuál será el nuevo cuerpo que Dios nos ha de dar? Y lo vemos en el versículo 36, donde Pablo les dice a ellos, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La palabra necio es una palabra bastante fuerte porque en sí les está diciendo tontos, no saben. ¿Cómo es posible que no sepa eso? ¿Cómo es que estén tan faltos de conocimiento acerca de esto? Pues les va a dar unos ejemplos. Y comienza diciéndoles lo que siembras, ¿verdad? ¿Cómo es cuando sembramos el grano de maíz, el grano de frijol? Y lo ponemos ¿dónde? Debajo de la tierra, no encima de la tierra, lo ponemos debajo de la tierra. Lo enterramos. Dice, no se vivifica si no muere antes, o sea, antes de que el tallito de la pequeña plantita de frijol vuelva a crecer. ¿Qué le sucede a la semilla antes dentro de la tierra? Muere. Antes de poder dar vida, tiene que morir primero. Y veamos lo que sigue en el versículo 37. Y esta es la analogía, este es el estudio, esto es como Pablo lo expresa en palabras sencillas, en ejemplos sencillos donde el creyente, el lector, lo puede leer y lo puede entender dado a los ejemplos que él presenta. Y lo que siembras, cuando uno muere, cuando fallezcamos, cuando uno muere y lo ponen debajo de la tierra, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y nos está dando ejemplos. ¿No es eso lo que sucede? Cuando ponemos la semilla debajo de la tierra, lo sembramos. Dice, no es el mismo cuerpo que ha de salir. Cuando sale, crece más abundante. Sembramos una semilla y sale más abundantemente. No es el mismo cuerpo, no es el mismo diseño. Sale algo más abundante, algo que tiene vida. Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y está dando ejemplos. Y da ejemplos de tal manera que nosotros podamos entenderlo. Vamos a ver algo mejor. Vemos algo mejor cuando sembramos un grano de una semilla de frijol, una semilla de arroz, una semilla de algún otro tipo de semilla. Lo sembramos, va a salir algo mejor, algo con una nueva vida. En el versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y eso es lo que sucede. Dios le ha dado y nos va a dar ejemplos de diferentes cuerpos, diferentes diseños, tanto en la tierra como también en los cielos. Y aquí vienen más ejemplos. En el versículo 39, no toda carne es la misma. Cuando decimos carne, está diciendo no todo cuerpo tiene el mismo diseño. No toda carne, no todo cuerpo es la misma carne o es el mismo diseño o es el mismo cuerpo, sino que una carne es la de los hombres o un cuerpo es el de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra la de las aves. Y nos presenta aquí los seres vivientes como hombres, como bestias, como peces o la creación viviente de hombres, bestias, peces y aves. Y estos cuatro estamos en la tierra, los hombres, las bestias, los peces y las aves. Entonces nos da primero diciéndonos cada uno de estos criaturas tienen un cuerpo, tienen un diseño, tienen una carne. Luego nos va a dar ejemplos de los cuerpos celestiales en el versículo 40.
Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. La gloria es la hechura, el diseño que hay en los cuerpos celestiales. Tenemos la luna, tenemos el sol, tenemos las estrellas, tenemos los astros, tenemos los cometas. Cada uno de ellos, según su clase, según su tipo, según su estilo, tienen un diseño, un cuerpo diferente. Primero nos dio lo de la tierra, luego lo de las cosas celestiales, los astros celestiales, y otra la de los terrenales. Son diferentes. Cada uno tiene un diseño según le ha placido y le ha dado Dios. Luego en el versículo 41, una es la gloria del sol, o el diseño, la hechura del sol, en lo celestial. Otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria o en diseño. Todo es diferente y nos damos cuenta cómo Dios es un Dios tan creativo que Él a cada cuerpo, ya sea terrenal o ya sea celestial, le dio un diseño diferente, Vemos la creatividad de Dios, aún en los seres humanos. Todos tenemos una nariz, tenemos orejas, tenemos labios, tenemos un rostro, tenemos ojos, pero ustedes pueden ver cómo todos son diferentes. Y ahora eso solamente las personas que vemos a nuestro alrededor. ¿Se imaginan ustedes en toda la población que hay sobre la Tierra, los 6,5 billones de habitantes, cómo todos los seres humanos nos vemos diferentes? Vemos la creatividad, y para ver la creatividad consideramos el poder que tiene Dios de creatividad para hacer todas estas, en cuanto a los seres humanos, a cada uno de nosotros diferentes. Vemos el poder y la creatividad de Dios. En el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos, que es puesto bajo la tierra, luego ha de resucitar. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aquí nos está hablando de que el cuerpo que se sembró, que se puso debajo de la tierra, que está corrupto, que está propenso a gastarse, a envejecerse, a irse deteriorando. Nuestros cuerpos, los cuerpos de los seres humanos, el suyo y el mío, ¿qué les está sucediendo? Se están deteriorando, se están acabando, se están envejeciendo. Ya en cierta edad no tenemos la misma agilidad, la misma habilidad, la misma fuerza. Vamos envejeciendo poco a poco, año tras año. Si vemos una foto nuestra del año pasado a una de hoy presente, vemos que hemos envejecido. Y esto va sucediendo en todos los seres humanos. Algunos retrasamos un poquito más, algunos lo aceleramos más de acuerdo al estilo de vida que tengamos, pero todos los seres humanos vamos envejeciendo. Se va corrompiendo, se va gastando este cuerpo. Eso es corrupción. Dice que resucitará en incorrupción, en un cuerpo que ya no estará propenso a corromperse, a deteriorarse, que será la misma imagen, el mismo cuerpo, donde ya no tendrá variaciones. Ustedes han visto quizás alguna vez o les ha sucedido personalmente donde a los amigos, los familiares nos ven después de muchos años, cuando ya estamos pasando de los 50 años, 60, 70 años, y en forma de cortesía dicen, ¿te ves bien? Aunque realmente están pensando en su mente, bueno, para tu edad, quiero decirte cortésmente que te ves bien para que te sientas bien. Pero realmente lo que quieren decirnos es otra cosa y hay una sorpresa en su rostro. Bueno, cuando el Señor nos dé ese nuevo cuerpo, ahora vean ustedes entre paréntesis, estamos hablando de los creyentes.
Los no creyentes no van a heredar ese nuevo cuerpo. Solamente las personas que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Los que somos salvos recibiremos la gloria, la bendición, el diseño de un nuevo cuerpo que no ha de estar expuesto a deteriorarse más. Siempre tendrá el mismo diseño, la misma imagen. Y entonces leemos en el versículo 43, se siembra en deshonra. Este cuerpo en su momento ya no tiene la misma honra, la misma personalidad, el mismo diseño, ahora está envejeciendo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, donde la gloria de un nuevo cuerpo ha de prevalecer. Se siembra en debilidad, estamos de acuerdo. Cada año nos estamos haciendo más débiles. Resucitará en poder. Entonces vemos ahí tres cosas. Que primero lo que estaba hecho en deshonra, sembrado en deshonra, la gloria perdurará, prevalecerá. Lo que se ha sembrado en debilidad, resucitará en poder, en fuerza. Sí, es difícil cuando algún ser querido ha pasado de esta vida. Pero sabemos que siendo creyente del Señor, era necesario que pasara ese punto de ser sembrado en la tierra para resucitar, y cuando resucita ya no está expuesto a la deshonra, sino a la gloria, al nuevo diseño. Ya no ha de resucitar en debilidad, sino ahora en poder. Y esa es la esperanza que el cristiano tiene de Dios, de la palabra de Dios, que hemos de resucitar en un cuerpo nuevo, con honra, con gloria, con poder. Y luego en el versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces sembramos un cuerpo que está desechándose, está acabándose, para que luego tengamos un cuerpo espiritual nuevo. Y vamos a ver algunos ejemplos, por lo menos uno, de cómo es que ha de ser nuestro nuevo cuerpo después de la resurrección o después de que fallezcamos. Ausente en este cuerpo, presente en el Señor y presentes en un nuevo cuerpo para la gloria de Dios. Versículo 45. Así también está escrito. ¿Qué estuvo escrito? Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Primero fue este cuerpo con el cual nacimos de nuestros padres, pero luego hemos nacido en un cuerpo espiritual, y el Señor nos ha de dar un nuevo cuerpo para arropar nuestra alma y nuestro espíritu. El primer hombre es de la tierra, versículo 47, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Este cuerpo necesita quedarse aquí, ser transformado para que podamos en un nuevo cuerpo vivir en el cielo, vivir en lo celestial. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Habla de los cuerpos, habla de los diseños, habla de lo que es terrenal, se queda aquí. Este cuerpo hoy día está diseñado para vivir en la tierra. Pero el nuevo cuerpo que hemos de obtener, que hemos de heredar, va a ser un cuerpo diferente. Este cuerpo no puede viajar, no puede estar en el cielo, porque no está diseñado para habitar en el cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, hermanos, que nos vamos a poder reconocer. Vamos a poder saber quién era quién cuando estábamos en la tierra y ahora cuando estemos en el cielo.
Y vean ustedes cómo es que será ese cuerpo semejante. ¿Semejante a cuál cuerpo será nuestro nuevo cuerpo? Qué bueno que Dios nos deja un ejemplo para que no estemos vagando, titubeando y pensando, y bueno, ¿y cómo es que ha de ser nuestro nuevo cuerpo? Vean ustedes en Lucas 24:36. Lucas 24:36 al 39. Tenemos el ejemplo del nuevo cuerpo que Dios ha de darnos después de la resurrección. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo del Señor Jesús, porque Él resucitó de entre de los muertos y Él resucitó con un nuevo cuerpo, con una nueva habitación. Y vean ustedes en Lucas 24:36. Habla de un caso donde después del Señor Jesús haber resucitado, Él se presenta, se aparece a sus apóstoles, mientras en ellos hay temor de la persecución, porque ellos son amigos de Jesús, y Jesús ha sido puesto en la cruz para morir. Entonces ellos tienen temor de esta persecución, y más tarde se ha de aparecer en muchos escritos. Y por ahora veremos qué es lo que sucede mientras ellos están en cierta habitación escondiéndose. Muy posible que todo estuviera cerrado, las ventanas, las puertas, por temor a la persecución y a que a los soldados romanos vengan a buscar a los amigos de Jesús. Vean ustedes en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Qué es lo primero que vemos? Ellos están en una habitación. El Señor Jesús se aparece en medio de ellos. De en medio de ellos, supongamos que ellos están en un círculo, platicando, hablando, algunos sentados, algunos puestos de pie. Y de en medio de ellos, o estando ellos allí en el, alrededor, de en medio se aparece el Señor Jesús. No dice que el Señor Jesús entró por una puerta, tocó en alguna puerta, sino que se aparece en medio de ellos. ¿Qué nos dice de este cuerpo de Jesús? Que el cuerpo del Señor Jesús y el nuestro no estará limitado a las cosas sólidas, a las puertas, a las paredes. No estará limitado en nuestro movimiento a las cosas que son sólidas, que están alrededor. No habrá necesidad de que toquemos la puerta para entrar a algún sitio, sino que tendremos la capacidad, según el cuerpo del Señor Jesús que vemos ahora, de Él aparecerse en medio de la habitación donde ellos están. Luego lo que vemos después es que Él habla, pues les dice a ellos: paz a vosotros. Y miren que donde está el Señor Jesús, solamente allí puede haber verdadera paz. Pregunta para nosotros: ¿hay paz en tu corazón hoy? ¿Hay tranquilidad? Si no la hay, ¿será posible que nos hemos alejado de la presencia de Dios, de la presencia de Jesús, de la convivencia con los hermanos? ¿Qué ha sucedido en nuestras vidas que aquella paz se ha ido? Donde está el Señor Jesús hay paz. Entonces, dos cosas vemos: que el cuerpo del Señor Jesús no está limitado a las cosas sólidas. En segundo lugar, el cuerpo del Señor Jesús tiene la capacidad de hablar. En el versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Vean cómo ellos pensaban que era algún tipo de espíritu, pero que se podía ver del Señor Jesús. No dice que ellos lo veían y estaban convencidos que era el Señor Jesús en el cuerpo que lo habían visto antes, sino que ellos pensaban que era un espíritu. ¿Cómo
es la capacidad de este cuerpo. Pues ellos ven que se aparece en medio como si fuera un espíritu, pero luego habla y ellos lo pueden ver. Un espíritu no se puede ver. La razón por la cual ellos piensan que es un espíritu es porque se aparece en medio. Y luego en el versículo 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos de turbación? Y si cuando pensamos en el momento de partir de este mundo, pudiera ser que hay turbación en nuestro corazón. Cuando algún ser querido, algún amigo ha partido de este mundo, pero sabemos que recibió al Señor Jesús y era salvo, no debe de haber temor ni turbarse nuestras vidas y pensar cosas. ¿Por qué vienen estos pensamientos? Luego vean ustedes en el versículo 39, cómo el cuerpo del Señor Jesús tiene manos, tiene pies, pero tiene la capacidad como un espíritu de cruzar las barreras sólidas, pues dice en el 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Uno puede imaginarse el asombro de estos hermanos viendo al Señor Jesús de pies a cabeza, palpando sus manos, palpando sus brazos. Allí Él está enfrente de ellos, vivo de entre los muertos. Hermanos, eso es lo que sucede con una persona siendo salva, se fue de esta vida, delante de la presencia de Dios. En un instante está vivo, está presente, está ausente de nuestros ojos, porque nosotros no podemos en ese momento llegar hasta ese momento de donde ellos ahora están en el cielo siendo salvos y los podamos ver, porque nosotros estamos de este lado. Pero para ellos, en ese momento donde ellos han partido, y por eso es que la Biblia le llama que el cristiano duerme, no muere, sino duerme. Es una manera de decirnos a nosotros que para nosotros está dormido, pero ellos están presentes con el Señor. Y luego entonces seguimos leyendo aquí en el versículo de Lucas, capítulo 24, versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? No solamente que su cuerpo no está limitado a las cosas sólidas, sino que también puede hablar. Tiene manos, tiene pies, se le puede tocar, pero también puede comer. Ahora pensamos, wow, si aquí en esta tierra nos da alegría, nos da placer comer, pues imaginan que esa alegría de comer no va a cesar, sino que este cuerpo no será algo mejorado. Será algo nuevo que Dios nos ha de dar y tendrá capacidades tan increíbles que solamente por ahora podemos imaginar, pero viendo el cuadro del nuevo cuerpo del Señor Jesús, nos abre una ventana de posibilidad de ver cuántas habilidades y cosas podremos hacer en nuestro nuevo cuerpo sin limitaciones físicas. Y este cuerpo no se ha de deteriorar más. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Incluyendo este cuerpo, podrá también comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esa es la semejanza, el parecido del cuerpo que usted y yo, hermano, también tendremos.
hermana, usted tendrá. Nuestros seres queridos, nuestros amigos que ya han partido, que fueron salvos, también ahora ellos están disfrutando de ese nuevo cuerpo. Si murieron por enfermedad, en el cielo ya no habrá enfermedad. Si durante su vida aquí en la tierra tuvieron incapacidades físicas, ya no habrá más esas capacidades físicas en el cielo, porque todo en el cielo es perfecto. En la tierra quisiéramos hacer algunas cosas perfectas, pero estamos limitados, porque este mundo no está perfecto. Este mundo está caído, este mundo es imperfecto. La esperanza que el cristiano tiene es que en el cielo, solamente en el cielo, todo será perfecto. Luego entonces leemos en 1 Corintios 15, regresamos en el versículo 40, más adelante en el versículo 50, dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Aquí vemos que este cuerpo, esta carne, esta sangre no puede entrar en el reino de Dios en el cielo. Lo corrupto de esta carne no puede entrar en lo que será incorrupción. Por eso es que Dios nos ha de dar un cuerpo nuevo. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no todos hemos de morir. Vea usted la palabra que tiene ahí, dormiremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, en cualquier punto que nosotros durmamos o que estando en vida, es algo que vemos más adelante, estando en vida, el Señor Jesús venga por su iglesia y Él nos llame al tocarse la trompeta, como hemos de ver, hemos de ser transformados. Entonces los que duermen, los que pasan de esta vida, su cuerpo será transformado. Nosotros, si estando con vida, oímos la trompeta porque el Señor Jesús ha de venir por su iglesia, seremos también transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Veamos otro pasaje bíblico que nos habla acerca de este momento en un abrir y cerrar de ojos. Antes de ver allí, usted ahí donde está puede hacer ese ejercicio de tiempo, pues es en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo es eso? Un tiempo bastante mínimo, milésimas de segundo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Vea usted, Pablo no tenía los relojes tan avanzados que tenemos hoy, la tecnología tan avanzada que tenemos hoy, pero sí él podía ver el tiempo que ocurría en abrir y cerrar los ojos, y siendo inspirado por Dios, puede describirnos la velocidad que ocurrirá cuando nosotros seamos transformados. Vea usted qué maravilla de saber que pasaremos inmediatamente de este cuerpo a un cuerpo nuevo. Eso quiere decir tantas cosas, pero pensemos en una. No habrá un momento de duda, un momento de sufrimiento,
un momento de incertidumbre de cuando pasemos de esta vida a la próxima vida. No vamos a ir a un lugar a esperar y ver si hay suficientes méritos, si hay suficientes oraciones para que tengamos pase a la eternidad o al cielo mismo. No habrá ese momento de incertidumbre. Incertidumbre es la falta de seguridad de algo. No tendremos esa falta de seguridad. No tendremos, ¿iré a pasar del otro lado o no iré a pasar? Como en un lugar de espera. Sino que en un abrir y cerrar de ojos, o sea, inmediatamente pasaremos a heredar nuestro nuevo cuerpo para estar con el Señor. Podemos pensar cómo Dios en su bondad, en su misericordia, lo diseña de esta manera para que nosotros, sus hijos, sus hijas, no pasemos ni un segundo, ni un momento de incertidumbre, de dolor, de tristeza. Ahora sí sabemos que cuando un ser querido, un amigo fallece, los que quedamos en vida, quedamos con dolor. Pero hermanos, hermanas, no por ellos, por nosotros. Pero tenemos la esperanza que un día los vamos a ver. Vea usted, hermano, hermana, que esa esperanza no tienen las personas que nunca recibieron a Jesús como su Salvador personal. Solamente los que recibieron a Jesús como su Salvador personal tenemos esa esperanza. Si ellos se van, ellas se van. Pero dentro de nuestro corazón, aunque sí hay dolor, también hay la esperanza de que un día las vamos a volver a ver. Eso es algo grandioso, maravilloso de la bondad de Dios. Qué lamentable para aquellos que no tienen esa esperanza. Hablar de partir de esta vida es un sufrimiento, es un dolor, es un miedo. Por eso, si conocemos a alguien que todavía no conoce al Señor Jesús, es importante que se lo compartamos para que ellos también tengan esa misma esperanza que nosotros. Y entonces seguimos, ahora sí vamos a ver Primera de Tesalonicenses 4:18. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer del versículo 15 al 18 y vean ustedes lo que nos dice aquí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vea usted, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando el Señor Jesús venga, o más bien dicho, cuando Él nos llame a la eternidad, los que estamos en vida, dice que Él se tocará la trompeta, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso, hermano, era algo que los hermanos de Corinto y de aquel tiempo estaban muy familiarizados. Pues los romanos usaban la trompeta para llamar a los soldados y reunirlos cuando había una guerra. Pero también los israelitas estaban acostumbrados, en el Antiguo Testamento ellos podían leer y nosotros podemos leer cuando se tocaba la trompeta o un tipo de cuerno grande que se le llama shofar, y se tocaba para llamar a la asamblea, para que todos los hermanos, los israelitas de las diferentes tribus, se reunieran. Era un llamado. Eso es el significado.
Entonces el Señor Jesús, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos va a llamar a los que estamos en vida. Nos va a llamar ¿a dónde? Al cielo. Y dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados cuando Él, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos llame, seremos arrebatados. Esa palabra quiere decir raptados. Viene de la palabra rapto, si hemos oído ese término. Raptados, rapto. Ahora aquí dice arrebatados. Pero en la versión de este mismo versículo, en la versión Vulgata latina, dice la palabra raptus. Entonces diríamos luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos raptus. Allí es donde está la palabra raptados. Raptado quiere decir tomado a la fuerza, llevado luego, sacado de este lugar de la tierra donde después del rapto vendrán los juicios de Dios sobre la tierra para castigar a los seres humanos que se quedaron, que nunca recibieron al Señor Jesús. Descenderá la ira sobre la tierra. Entonces el Señor nos arrebata, nos lleva a la fuerza y en un abrir y cerrar de ojos, Él nos da un nuevo cuerpo. Terminamos de leer 1 de Tesalonicenses 4, ahora en el versículo 17 al final. Vean ustedes, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los hermanos en ese entonces tenían pendiente de qué sucedería con sus familiares que ya habían fallecido, que ya habían pasado de esta vida, qué sucedería con ellos cuando el Señor Jesús venga. Y entonces Pedro les dice, ¿qué es lo que va a pasar? Estaremos juntos con ellos en el cielo. Y luego al final les dice, aliéntense, anímense con estas palabras, con esta esperanza. Regresamos nuevamente al 1 de Corintios 15, 53. ¿Por qué es necesario que este cuerpo sea transformado? El versículo 53 no lo explica, nos lo explica. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Este cuerpo que se está corrompiendo, se está dañando, se está envejeciendo, es necesario que se vista de algo nuevo. Por eso este cuerpo, esta carne, va a quedar en la tierra. Pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. En el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo es mortal. Va a fallecer en algún punto. No sabemos cuándo. No necesariamente cuando envejezcamos. Ocurre aun cuando las personas son jóvenes, cuando son bebés. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que este cuerpo no está hecho para vivir muchos años en esta tierra. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, nuestra alma, nuestro espíritu reciban algo inmortal, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. No estaremos más expuestos a morir. La muerte no tendrá poder sobre nosotros, porque Dios ha de destruir la muerte. No más. No más.
Jamás veremos que alguien se está envejeciendo. No verán nuestros ojos cuando alguien fallezca, porque eso no va a suceder. Ese no era el plan original de Dios, pero a causa del pecado y la desobediencia de Adán, por eso es que este cuerpo muere. En el versículo 55 leemos dos preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, tu veneno? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no ha de estar más cuando tengamos ese cuerpo nuevo. Hemos o habremos vencido la muerte. ¿Cómo sabemos eso? Jesús fue la ilustración. Jesús fue el ejemplo. Él venció la muerte. Ya lo hemos leído. Él estuvo en la cruz, expiró, dio su vida, pero resucitó de entre los muertos. Esa es nuestra ilustración, nuestro ejemplo y nuestra más vívida esperanza. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No más. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No más. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. A causa de la desobediencia o del pecado necesitamos la ley. Necesitamos parámetros, guianzas, instrucciones, prácticamente para que no nos pasemos de la raya, y nos mantiene alineados. Pero ahora en Cristo Jesús vivimos por la fe y por la gracia de Dios. Y podemos decir que no vencemos de acuerdo a la ley, de acuerdo a guardar mandamientos, sino que por la gracia con que Él nos amó, nosotros lo obedecemos y guardamos sus mandamientos por amor a lo que Él hizo por nosotros. Dicen los dos últimos versículos: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué hacemos ahora? Démosle gracias a Dios. Sí, gracias, Señor. Gracias te damos por la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús. Cuando alguien fallece en Cristo Jesús, podemos decir, como cuando alguien gana un premio, cuando alguien gana una carrera, podemos celebrar. Claro que los extrañamos, claro que nos dolemos, y está muy bien lamentar por nosotros, pero no por ellos. Nos gozamos y alegramos. Diríamos que tenemos y vivimos como en un riel de tren, a la par el gozo y la esperanza de Dios, y en el otro riel vemos el sufrimiento y el dolor y la muerte, pero en el otro riel vemos la vida y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces damos gracias a Dios por la victoria que tenemos en Él. Y luego dice que estemos firmes y constantes. Por esta verdad que Jesús murió y resucitó, nosotros también un día hemos de pasar de esta vida a la nueva vida y ser sepultados o ser arrebatados si estamos en vida cuando el Señor nos llame con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces dice que estemos firmes y constantes. Firmes es sin vacilar, sin doblarnos,
firmes, caminando. Cuando oímos la palabra firmeza, pensamos en la palabra también de ir marchando, de ir caminando adelante, constantemente, con un ritmo. Siempre, pues sabemos que en el Señor nuestro trabajo no es en vano. Si hacemos mucho, si hacemos poco, lo poco o lo mucho que hagamos en el Señor no es en vano. No es en vano cuando ustedes abren las puertas de su nuevo lugar, cuando acomodan las sillas, cuando limpian, cuando reciben las personas. Están siendo una luz y un faro en medio de tinieblas. Y lo que ustedes hacen, como iglesia hacemos, no es en vano. El Señor lo toma en cuenta porque estamos siendo luz, mensaje, trompeta de aviso para que aquellos que no conocen al Señor Jesús, cuando abrimos las puertas de este lugar, abrimos la Biblia, estas personas que no conocen al Señor lo puedan conocer. Pero no solamente allí, no solamente en algún lugar específico. Se nos instruye, se nos habla, se nos comparte la palabra de Dios. Entonces cuando salimos y vamos a la escuela, vamos al trabajo, pensamos en lo que hemos estado leyendo, lo que se nos ha estado compartiendo de la nueva vida eterna que nos espera en Cristo Jesús, y vemos nuestros amigos, familiares que todavía no conocen al Señor Jesús, y en nuestro corazón ese deseo, y pedimos y rogamos a Dios por un momento oportuno cuando podamos compartirles del amor de Dios. Hermano, hermana, quizás necesitamos hacer nuevos amigos. Ir por el jardín, ir por las tiendas, lugares o eventos donde se ayudan a personas incapacitadas, niños enfermos, diferentes oportunidades. Podemos pedirle a Dios: Señor, dame una oportunidad para hacerme un nuevo amigo, una nueva amiga. Y poco a poco llegará el momento en que le podemos compartir de la vida eterna que ahora disfrutamos en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude con su poder y podamos hacer donde compartamos a otras personas del Señor. Bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos a Dios y damos gracias por este tiempo? Señor, te damos gracias. Como dice tu palabra, danos la fuerza para caminar firmes y constantes a lo que tú nos has llamado. No es casualidad que se nos haya compartido del Señor en algún punto de nuestras vidas. No es casualidad que estamos reunidos. No es casualidad que podemos leer estas líneas y esta palabra tuya que nos da aliento, que nos da fuerzas. Padre, tu palabra es la verdad y tiene poder para transformar vidas. Hemos leído de que nuestros cuerpos serán transformados. Qué glorioso va a ser ese momento. Por ahora te rogamos que transformes nuestro carácter y nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Y no solamente nosotros, sino podamos también compartirle a otras personas que no te conocen del Señor Jesús. Y las oportunidades que nos das durante la semana, llegue un momento donde podamos hacerlo. Guíanos, guárdanos, y te damos gracias por tus bendiciones para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, qué bendición, qué alegría, qué gozo poder compartir con ustedes este capítulo. En la próxima ocasión estaremos en el capítulo 16. Así es que los invitamos para que lo lean y ya cuando lleguemos allí estaremos en la misma página. Por lo demás, que el Señor los bendiga, los guarde y los guíe y continuemos compartiendo del amor que ahora tenemos en Cristo Jesús. Así es que nos despedimos por ahora, pero nos vemos en la próxima ocasión. Que el Señor los guarde. Hasta pronto.